ha pasado de ser una clasificación de consecuencias de enfermedades, que era la versión de 1980, a una clasificación de componentes de salud. Los componentes de salud van a identificar lo que constituye la salud, mientras que las consecuencias solo se van a centrar en el impacto que va a ser resultante de enfermedades y otras condiciones de salud. De forma similar, esta aproximación es también diferente de los determinantes de salud o de la aproximación de los factores de riesgo. Estas van a permitir el estudio de determinados factores, y la CIF va a incluir una lista de factores contextuales que van a describir en el contexto en el que vive el individuo. La CIF también va a definir los componentes de salud y algunos componentes de bienestar relacionados con la salud, como por ejemplo la educación, el trabajo, para su descripción y valoración. Estos dominios pueden ser vistos como dominios de salud o dominios relacionados con la salud. Estos van a estar descritos desde una perspectiva corporal, individual, social, y estos van a ser a través de dos listados básicos, que el primero va a ser las funciones y las estructuras corporales, y el segundo van a ser las actividades y la participación. Bienvenidos a Fisiotalk, su podcast favorito de fisioterapia. En este espacio exploraremos juntos el fascinante mundo de la fisioterapia, sin apellidos y con base científica. Acompáñenos en este episodio, donde estaremos hablando de cómo elaborar un diagnóstico fisioterapéutico según la CIF. Hola, buenas tardes. Yo empezaré a hablarles sobre la historia de la CIF. Y pues durante décadas los fisioterapeutas han guiado su práctica profesional fundamentados en el diagnóstico médico del modelo tradicional, que aclara y enfatiza la etiología, el curso, la naturaleza y la denominación de los trastornos orgánicos. También tenemos que en 1984 la APTA reconoce los derechos de los fisioterapeutas para emitir un diagnóstico en el ámbito de sus conocimientos, prácticas y experiencias. Y en 1989 se sugiere la incorporación del modelo experimental de la Clasificación Internacional de Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía, que esta fue propuesta por la OMS. Sin embargo, este modelo pues no contempla en su totalidad las categorías de diagnóstico que permitan conocer realmente la condición funcional de un individuo. Tenemos después que para las décadas de los 80, Daza Lesmes, por una revisión de diferentes propuestas, se menciona que los fisioterapeutas van a emitir un diagnóstico utilizando un lenguaje médico, que va a incluir una descripción de signos y síntomas, que estos van a estar asociados con deficiencias estructurales, a disfunciones del movimiento, que pues estas son características de nuestra disciplina. Y el tratamiento fisioterapéutico no debe entrar en competencia con el diagnóstico médico, ya que pues no tienen que ser competencia y se tienen que complementar. Ya en la actualidad, a propósito del cambio de generación, de paradigma, la comunidad académica en fisioterapia propicia la construcción de una identidad diagnóstica desde el enfoque biopsicosocial, basado todo esto en la CIF. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que hace la CIF. Y como ya lo comentamos, esta clasificación fue diseñada con un propósito múltiple para ser utilizada en varias disciplinas y diferentes sectores. Y pues comentando los objetivos específicos de la CIF, pues el primero de ellos va a ser proporcionar una base científica para la comprensión y el estudio de la salud y todo lo que sea relacionado a ella. También va a permitir que establezcamos un lenguaje para mejorar la comunicación entre los usuarios, ya que sean profesionales de la salud de diversas especialidades, para los investigadores, para los diseñadores de políticas sanitarias y para la población en general, incluyendo las personas con discapacidades. ¿Vale? La CIF nos va a permitir la comparación de los datos entre países, entre disciplinas sanitarias, entre servicios y en diferentes momentos a lo largo del tiempo, además de que nos va a proporcionar un esquema de codificación sistematizado para ser aplicado en los sistemas de información sanitaria. Todos estos objetivos van a estar relacionados entre sí, puesto que la necesidad y el uso de la CIF requiere que sea una construcción de un sistema relevante y útil que pueda aplicarse en distintos ámbitos, como la política sanitaria, la evaluación de la calidad asistencial y la evaluación para diferentes culturas. Bueno, y ustedes saben cuáles son las partes y componentes de la CIF, ¿no? Pues yo se las mencionaré aquí en su podcast de confianza. Son dos partes. La parte
B1 es de funcionamiento y discapacidad, donde vamos a encontrar funciones y estructuras corporales, las cuales son dos, que son funciones corporales, donde mencionan funciones fisiológicas de los sistemas corporales, incluyendo las funciones psicológicas. Y la segunda son funciones y estructuras corporales, que esta es donde se componen en partes anatómicas del cuerpo como órganos, extremidades y sus componentes. Cabe mencionar que cualquier alteración presente en las funciones y estructuras corporales se denomina deficiencias. Y también están actividades y participación. En actividades es el hecho de llevar a cabo una tarea o acción por parte de una persona. Cuando existe alguna limitación en las actividades, se va a asumir como dificultad o limitación. Y participación, este va a ser el acto de involucrar en la vida familiar y social, que es el entorno real, y puede haber restricción en la participación cuando son problemas de una persona que experimente al realizar alguna actividad en la vida diaria. Y la parte 2, que van a ser factores contextuales. El primer factor es el ambiental, que va a constituir un ambiente físico, social, actitudinal en el que la persona vive. Y el factor personal va a estar compuesto por aspectos individuales que forman parte de una condición o estado de salud. Estos pueden ser, por ejemplo, la raza, la edad, el estilo de vida, los hábitos, los antecedentes sociales, la educación, la profesión, la personalidad, patrones de comportamiento y finalmente aspectos psicológicos. Dentro de los dominios vamos a encontrar que son de funciones y estructuras corporales. Las funciones corporales van a ser las que se van a clasificar con B, y algunos de estos pues pueden ser las funciones mentales y globales, que van a ser B1, funciones de la voz y el habla, que estos por ejemplo van a ser el B3. Otro ejemplo pueden ser las funciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento, ya sean articulaciones y huesos, músculos, y que van a estar relacionadas al movimiento, que por ejemplo este va a ser la B7. Las estructuras corporales van a tener el dominio de la S, que por ejemplo la S1 van a ser las estructuras del sistema nervioso. La S6, por ejemplo, son las estructuras relacionadas con el sistema urogenital y reproductivo. La S8, piel y estructuras relacionadas. Y la S4, que por ejemplo son estructuras que se relacionan con el sistema cardiovascular, inmunológico y respiratorio. También es importante mencionar las categorías, ya que en cada dominio se tienen categorías, ya sean clases y subclases, que son a unidades de clasificación en su primer y segundo nivel. Por ejemplo, accionadas con el movimiento, se tienen las siguientes categorías de primer nivel: las funciones de las articulaciones y los huesos, las funciones musculares y las funciones relacionadas con el movimiento. Asimismo, vamos a tener la escala valorativa, donde vamos a tener todos los componentes de las TSIF que se cuantifican utilizando la misma escala valorativa. Tener un problema puede significar tanto una deficiencia como una limitación, restricción o barrera dependiendo del dominio. En la codificación, la CIF utiliza un sistema alfanumérico para la codificación, donde las letras se utilizan para indicar cada uno de los componentes. Las letras van seguidas de un código numérico que empieza con el número del capítulo, o sea, un dígito, seguido del segundo nivel, que son 2 dígitos, y del cuarto nivel, que va a ser un dígito para cada uno. A modo de ejemplo, se esquematiza el orden de clasificación tomando en cuenta un paciente que presenta dolor en una de las extremidades inferiores cuando intenta subir las gradas. Hablar sobre las secuencias del diagnóstico, que pues en el caso clínico se va a estructurar a partir de la evaluación inicial. Los contenidos deben incluir pues los datos personales, el motivo de la consulta, la enfermedad actual, los datos clínicos, que estos van a ser los signos y síntomas anatomofisiológicos, los datos funcionales, que van a ser las habilidades corporales básicas o las específicas, los datos del nivel de parte de participación en las actividades de la vida diaria y los datos de exámenes complementarios e instrumentales. Y ahora vamos a hablar de dos conceptos muy importantes que van a ser la función y la disfunción, y para ellos vamos a tomar como punto de partida la descripción que hace la Confederación Mundial de Fisioterapia, en donde podemos rescatar que esta disciplina va a ser identificada oficialmente como un paradigma que va a centrar su estudio en el análisis y tratamiento de las funciones y disfunciones del movimiento desde una perspectiva biopsicosocial. El término de función va a ser una expresión de carácter multidimensional, donde va a tener un significado fácil de entender, pero un poco difícil de definir. Este va a referirse a las actividades o tareas que los individuos van a desarrollar para adaptarse a una situación de desempeño en el entorno en el que estos se desenvuelven.
Si lo vemos desde un punto de vista patocinesiológico, podemos entender la disfunción como el equilibrio o balance insuficiente en el movimiento como para tener unos buenos niveles de expresión funcional. Desde el enfoque de la CIF, la función va a ser un parámetro asumido en términos de funcionalidad estable o en desarrollo. Y la disfunción, en casos patológicos, va a plantearse en términos de deficiencia, limitación, restricción o discapacidad. Y dadas estas connotaciones sobre función y disfunción del movimiento humano, podemos clasificarlo según el modelo de la CIF a partir de diferentes aspectos. Las funciones y disfunciones corporales desde una perspectiva anatomofisiológica, donde vamos a interpretar cambios en los sistemas fisiológicos o en las estructuras corporales. Las funciones y disfunciones corporales, tomando en cuenta el desempeño individual en las actividades propias de cada ser humano, en donde pues vamos a englobar la ejecución de las actividades vinculadas al control motor en segmentos determinados de todo el cuerpo. Y por último, pero no menos importante, las funciones y disfunciones en las actividades de la vida diaria a partir del nivel de participación dentro de un contexto familiar y social, donde podemos observar la presencia de barreras y facilitadores que van a repercutir en este nivel de participación y desempeño funcional. Finalmente entendemos que la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud desempeña un papel importantísimo en la fisioterapia, al proporcionar un marco integral para comprender la salud y la discapacidad, adopta este enfoque biopsicosocial. Los profesionales pueden personalizar el tratamiento no solamente enfocándose en una lesión física, sino también que pueden hacerlo o considerar los aspectos emocionales y sociales. Gracias por acompañarnos en este viaje de comprensión a la CIF y los esperamos hasta el próximo capítulo en su podcast Fisioterapia.